La voy a sentar un poquito lejos de ti para que no te preocupes y no te sientas incómodo, ¿va? Vamos a conocer a Miriam, la mamá de Fernanda. Adelante. Mi hija a mí me culpa. Yo, desgraciadamente, no supe la manera de poder ayudarla. Sé que tuve errores en el pasado, sé que su papá la maltrató mucho, la golpeó. Yo creí en ese momento que era lo correcto, porque yo crecí así. Ahorita que ella ya vive con una pareja que es igual que él, yo me siento mal porque ¿a dónde van a parar? Y más que nada porque ya tiene un hijo. Bienvenida, Miriam. 41 años. Sí, Rosy. ¿Cuántos años tienen tus otros hijos menores? Tiene 13, José, y 10, Ana. ¿Y vives con ellos? Sí, Rosy. ¿Y qué pasó con el papá de tus hijos? Desgraciadamente ya, bueno, no desgraciadamente, afortunadamente ya lo dejé, Rosy. ¿Cuándo lo dejaste? Hace 2 años pasé una... ¿12? 2. Ah, Hace 2 años. ajá. Pasé una situación desagradable con él y de mucho dolor porque por culpa del papá de Fernanda perdí a mi hija, ¿A qué hija? a Fernanda. Ah. Ella se fue de la casa. Ajá. Y, o sea, ¿esperaste que sucediera eso para dejarlo? Sí, Rosy, ¿Y mira, lo supo Fernanda? sí, yo desgraciadamente desde pequeña fui una persona muy sumisa, muy dejada, Rocío. Cuando tenía la edad de 16 años yo me junté, yo vengo de un pueblo, Rocío, de Topilejo, y allí, desgraciadamente, la gente, los vecinos, cuando tú eres una mujer que te comprometes o te juntas No, con nada una más persona... fue su culpa. También Sí, fue tuya. sí, hija. También fue tuya. Pero yo así Y crecí, apenas te hija. vienes a dar cuenta, Cuando yo conocí... ya que las cosas pasaron, ya que cuando yo me fui. Yo cuando conocí a tu padre, ¿Cuántos hija, años no estuve sola? Yo contra él, porque tú no decías porque nada. yo pensé que era la educación correcta que te tenía que dar, hija. Esa no fue educación. Yo así crecí. A ver, espérame, por favor, Miriam. ¿Es esa educación? Yo, Rocío, yo así crecí. ¿Cómo? Yo tuve ¿Te una correteaban infancia... con un machete como lo hizo tu esposo contigo? No, Rocío. No, pero yo ¿Te desgraciadamente intentó? Fíjate, o sea, lo primero que me viene, digo, yo vengo de la Huasteca y pues allá hay machetes y osas y muchas herramientas que a lo mejor no son tan comunes ya en la Ciudad de México o en algunas partes, pero que le intentó pegar con un machete y yo dije, la palabra machete es cortar. O sea, no puedes pegar con un machete. Cuando alguien amenaza con un machete, lo hace con la intención de acabar con la vida de esa persona. O sea, yo pregunté, bueno, ¿y cómo le pegas a alguien con un machete? Solamente con una de las caras del machete, ¿no? Porque pues al final del día es un arma blanca, ¿correcto? Pero imagínate tú que tengas ese recuerdo de le querían pegar con un machete. No, a ver, ¿es intento de homicidio o no, Mario? Sí, la intención sería lesionar y por el tipo de arma está clasificada con aquellas que pueden terminar la vida y que tiene cierta precisión. Entonces, Claro. aquella pudo haber dañado, es decir, mutilar una parte o bien acabar con la vida de otra persona. La lesión sería grado 3. Claro, ahora, imagínate tú ahora, Iván, todas esas implicaciones psicológicas que conlleva no solamente vivir constante violencia por parte de las personas que se supone deberían amarte y protegerte, sino sentirse amenazado todos los días. Porque si el señor, en su sano juicio, intentó mutilar a alguna de ellas, pues borracho llega y termina con todos, ¿no? Este es el mejor ejemplo de que la violencia nunca va hacia abajo. Todo lo contrario, tiende a subir y si es con un arma o es un intento de ahorcamiento, es lo de menos, es una atrocidad. Y si hablamos de que es de alguien que está o alcoholizado o en su juicio, sigue siendo, me parece, que la misma forma de atentar contra la vida y la integridad de quien sea, ¿no? Claro. Lo que decíamos hace un momento también va de la mano con que el cuerpo y la mente también van permitiendo muchas cosas en este afán de sobrevivir y no necesariamente aplica para el ser humano esta defensa. Alguien que se siente atacado o agredido, de alguna manera, la primera forma de resguardarse es huir, ¿no? O terminar esta relación en este caso. Hay personas que pueden llegar a ser muy, vamos a llamarle así,
permisivas o tolerantes, Sí. precisamente porque Sí. su formación va dando esto. Ahora, Claro. cuando hablamos de un cerebro infantil, evidentemente cuando se está sometido a toda esta amenaza todos los días, esa estructura cerebral también cambia. Ajá, y también va a permitir que haya ciertas respuestas que a lo mejor entendemos al día de hoy de manera muy simple, inadecuadas o excesivas, o que son parte de una forma rebelde, pero no es cierto, son mecanismos de defensa. Y eso es lo que tenemos que entender, que a veces estos pequeños que crecen en un ambiente tan hostil van a desarrollar mecanismos de defensa de la misma magnitud. No necesariamente el voy a hablar o voy a ser inteligente a la hora de negociar con una agresión. Sencillamente se convierten en esa parte que va a dar batalla. Lamentablemente es con uno de los padres, pero si lo vemos desde otra perspectiva, es el padre o la madre quienes están iniciando una guerra con estos pequeños. Es terrible. Horrible. Además, creo yo que también el peor peligro que podemos correr como seres humanos, Miriam, y te lo tengo que decir, y ojalá que no llegues a ese grado en tu relación, Fernanda, es normalizar como seres humanos lo que está ocurriendo, porque tú lo hiciste. Imagínate tú, Yo, después de que fue amenazada con el machete, tú decirle, es que lo tienes que perdonar, lo tienes que entender. No. No, a ver, yo no tengo que entender nada. Si alguien me está correteando con un arma blanca o con una pistola o me intenta agredirme, mi vida está poniéndose en peligro o está en peligro y yo tengo que denunciar y huir de ahí. Sí, Rocío, de y hecho, ella así lo fue, sabía así y nunca fue. hizo nada. No, Rocío, mire, Nunca hizo nada para rescatarme de él. ¿Y tú querías a tu hija? Yo la amo a mi hija. Ahorita ¿Y se por me qué había nunca se lo olvidado, no lo hubieras demostraste? permitido. porque pensaba que era lo correcto. Yo sí ¿Y qué viví, te Rocío, hizo? yo viví con un padre alcohólico. ¿Qué te hizo despertar, Miriam, y entender que no es lo correcto? Que lo que tú normalizaste y lo que tú permitiste por muchos años y que lastimó mucho a tu hija, Fernanda en particular, y que dio un pésimo ejemplo para los otros niños, porque a los hijos pues no les tienes que estar demostrando quién es el favorito. ¿Qué te hizo despertar de ahí? Cuando se fue de la casa. Porque ¿Cómo? ella se ¿Pero fue tú la a raíz de que la situación fue de que el papá de Fernanda se había puesto muy violento, llegó muy alcohólico y quiso a mí agredirme con el machete, pero mi hija se metió a defenderme. Siempre yo te Sí. defendía y tú nunca me defendías a mí. Siempre Yo lo sé, dejabas que me pero es que pegara hasta también- sangrar. También su papá empezó a agredirla más porque empezó a ver ¿De que qué estábamos sirvió con tu problemas orden? de ¿De qué drogas. sirvió tu orden? si Ella de todas maneras ya no volviste iba a la con él? escuela, se me empezó a descarrilar y tú bien lo sabes, Pero hija. tú sabes A por los qué 12 fue, años tú tú me sabes por empezaste qué a fue. descarrilar. Era la única manera en la ¿Qué que yo hacías? podía Ya no llamar la ibas a la atención. escuela. ¿Cuál atención si aún así no me la diste? Yo Seguías siendo la te di, misma hija. tonta de siempre, No, la hija, misma ¿por qué? sumisa de Porque siempre. Porque él era mi esposo. Y yo y soy yo- tu hija y Sí. nunca me defendías. Pero en esa parte tienes razón, hija, pero ahora no sabes cuánto me arrepiento de que ya Te no estás a mi arrepientes lado. muy tarde, Y ¿ya cuántos años ahorita, pasaron? ¿en No, qué ¿Cuánto estás, tiempo no hijo? me dejaste Fernanda, ahí? nunca es Estás- tarde. Estás en las drogas, estás con marihuana. Las vecinas me han visto que te has ido a drogar con ¿Y piedra. por qué no con me la buscabas persona, cuando yo la te lo pareja pedía? que ahorita Cuando yo te estás. lo pedía, cuando Yo yo te quiero rogaba tu tratarte de atención, ¿dónde rescatar, estabas? hija. Miriam, ¿tú por qué crees que personas como Fernanda, tu hija, buscan refugio en las drogas? ¿Por gusto? No, Rocío, yo creo ¿Por que qué? se sentía incomprendida sola. Desesperada y sí muy sola, pero además, pues la última agresión que recibió Fernanda de parte de su progenitor, porque eso no es el padre, fue a puño cerrado, patadas, insultos, jalones Fue como de si cabello. yo fuera igual que él, Pero ¿por qué? Te Yo era exigió, una niña te y no, exigió porque que te es- desvistieras. ¿Por qué, Fernanda? porque él decía que yo era No, a igual la que mi casa, mamá. Rocío. Igual que tu mamá. O sea, a tu Él mamá de también eso la no ofendía. bajaba mi ¿A ti mamá. también te ofendía? Yo siempre estuve sumisa a él, esperando que trajera el gasto. Y siempre a expensas de una persona alcohólica. O sea, esa última vez tampoco la defendiste. No, nunca si- me defendió. ¿Y, Nunca me y defendió. cómo Porque- es que lo corriste? O sea, ¿a dónde se fue? ¿Cuánto tiempo tiene que se fue? Eso tiene ¿2 hace años? 2 años, Rocío, desde la última ya no vez de que regresó? Fernanda no llegó a la casa. Y ya no regresó. Ya no Pero regresó. tú ¿Tú sigues sabes lo que viviendo pasó donde y sabes mismo. por qué Sí, me Rocío, fui? yo sigo viviendo con ¿Y mis ya 2 hijos. denunciaste?
Lo denuncié, Rocío, la vez ¿Ante que me quién? agredió con el machete. Ante el municipio. Pero aún así después lo volviste. perdonaste. Porque él no estaba consciente de lo que hacía. Yo digo que el alcoholismo es una estás enfermedad consciente. que Escucha, uno no está consciente. escucha. Otra vez hablamos del violentómetro. Fíjate. Resulta que me agredieron y me amenazaron con un machete. Afortunadamente, no le atinó, como decimos, ¿no? Y no terminó con la vida de nadie o mutiló a alguien. Pero te invito a que voltees a ver el violentómetro. Y también tú. Y para todos público. ¿Qué hubiera sucedido si no se nos da la oportunidad de llegar ante una autoridad y denunciar? ¿Qué sucede con todas esas personas que ni siquiera tienen la oportunidad de poder acudir ante el Ministerio Público y levantar una denuncia y terminan en la tumba? Mario, perdono a mi agresor, lo dejo libre para que, o sea, regrese a que realmente cometa su crimen conmigo o con quien sea. En la mayoría de los casos, el agresor que es perdonado después de haber hecho desde una pequeña agresión que normalmente inicia con golpes, vuelve a repetirlo. Claro. Y como hubo perdón, no hay antecedente. Es decir, aunque yo haya hecho una denuncia, si otorgué el perdón o bien seguí las convivencias, se entiende que hubo un perdón y ya no hay aquel antecedente. Se tuvo que haber puesto la denuncia y él regresar para conseguir las medidas de protección. Y bueno, en caso de que regresara, llamar a la patrulla y siguiera prisión. Aquí nos dimos cuenta de que no solo violentó una vez, sino que le ayudamos a que nos violentara en mayor escala, hasta que hubo algo que ya trató de quitarles la vida, pero por cierta razón se detuvo y qué bueno. Claro. Aquí estamos sumando varios episodios de violencia. Son muchos delitos cometidos durante el paso del tiempo. La fortuna es que están todavía en condiciones de poder denunciar. Por la cantidad de veces que se cometió el delito, aún no prescribe. Claro, ahora, hay que denunciar, no importa si sabes o no sabes dónde es el padre de tus hijos, porque yo creo que ahora ya estás viendo que una de ellas, la mayor, que tú permitiste que la golpearan y Ella además nunca quiso tú ayuda. formaste Es que parte también de esas nunca quiso, agresiones, es que tú también. no Siempre te yo quiere te dije perdonar, platicar todo. ¿no Siempre me yo quieres te dije que escuchar? buscáramos la manera. Sí, Rocío. Miriam, Sí, Rocío. ¿me quieres escuchar? Ojalá que sí, porque yo te quiero preguntar, ¿qué vas a hacer cuando él regrese a buscarte? Porque ni siquiera te has puesto a salvo y no has puesto a salvo a tus hijos. ¿Qué harías si de la noche a la mañana él entra en tu casa y te lo encuentras inclusive parado al lado de tu cama? Digo, Como siempre va a no es regresar, película de Rocío. terror, es una realidad que puede ser posible si tú no actúas de inmediato, cuando menos tomas cartas en el asunto, alertas a las autoridades y mira, me voy a ir a un hecho trágico que pudiera ocurrir. Si termina con tu vida, cuando menos las autoridades van a saber quién terminó con tu vida, quién fue el responsable y hacia dónde van a ir tus hijos. Porque imagínate, terminan con tu vida y le dan a tus hijos al asesino. Por culpa de mi madre, soy viciosa, dice Fernanda. ¿Sí la culpas a tu mamá, Miriam, de ser viciosa? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque ella nunca intentó ayudarme. Ujú. Nunca intentó ser una madre y ahora se viene a victimizar. Bueno, entonces lo está intentando. No Solo victimizándose. se está victimizando, no. no se está mostrando como ella realmente es. Quiere ayudarte. Me Realmente hubiera quiere ayudado ayudarte. cuando yo realmente se lo pedí. ¿Y a poco no lo necesitas ahorita? No, yo estoy bien. No, ni siquiera tienen, mira, no tienen trabajo, no tienen estudios, están sumergidos en Yo no drogas. pude estudiar porque Tienen ella no un me bebé dejó. de 5 meses y Eso además no no fue tienen verdad. dónde vivir Eso no porque fue la verdad. mamá de Eso José sí no es los verdad. quiere. Porque yo me yo te Fernanda, y en la a ver, secundaria, en primeros Te de puedo pedir un secundaria, favor, ella fue a no empezarse a estén meter droga. discutiendo. ¿Y qué hiciste tú como madre? Yo trataba de decirle que no, trataba de controlar. De hecho, Para ahí tantito, de hecho, para ahí Rocío, tantito. Una constante de este programa siempre es el yo trataba, yo quería, o sea, el hubiera no existe, hay que actuar. O sea, realmente lo que tenemos que hacer ante un problema así es actuar, no quedarnos con las ganas, no tratar, hacer, ¿no, Iván? Sí, y además no venimos como papás con un manual, eso es muy cierto. Y tampoco educar en esta época es sencillo. Pero lo que sí es muy sencillo es acceder a información.
Hay Claro. muchas formas de informarnos actualmente, hasta en el celular, en 2 segundos te informas de manera adecuada cuando tocas las puertas adecuadas. Este programa es una de ellas. Efectivamente, se da información y que cada quien hará lo que le corresponda con ello. Correcto. Pero es también importante que las personas estén en esa forma receptiva de lo bueno o de lo sano o de lo bello, porque precisamente si no se está abierto para eso, la información puede caer en cantidades, pero no llegar propiamente a donde debe ser para actuar, como bien dices. Y de verdad esas justificaciones, Miriam, que ya quítatelas de la cabeza de, es que era mi marido, y es que a mí sí me educaron, y yo vengo de una comunidad, vengamos de donde vengamos. A ver, la información ya está ahí a la vuelta de la esquina. Tenemos prácticamente todos un dispositivo celular. Casi todos, me atrevería a decir, o un 99.9%, tenemos un dispositivo. Ya no somos tan ignorantes como antes. No nos debemos de dar ese permiso. Y si es que tengo que hacer lo que mi marido me dice a pesar de que yo sé que es incorrecto, no, señora, no lo tienes que hacer. Tus derechos no pueden ser vulnerados y mucho menos puedes permitir que vulneren los de tus hijos. Son tu No le carne. importaba Yo nuestros así viví derechos. muchos Ni años, Rocío. siquiera- Espérame tantito, hija, por favor, déjame No, hablar. Yo ¿quieres así viví Fernanda, muchos años, cuando Rocío. yo quería Puedes que tú hablaras guardar conmigo. silencio, Y por cuando favor, se para me empezó- escuchar. Se me empezó a descarrilar, porque de hecho desde pequeña, desde que tenía 15 años, ella se enamoró de una persona, incluso la tuve yo que mandar por una prima. culpa. mía Cuando la mandaste a Querétaro. Por tu culpa porque yo estaba lo perdí. encaprichada, Rocío. Yo a los estaba ca- encaprichada. De hecho, a los Yo ya no 14 quería años, estar yo la contigo. llevé a vender Yo ya no barbacoa quería para que estar se contigo. regresara de Fernanda, la por casa. favor, permíteme escuchar. Yo la llevé con Por un favor. familiar a vender en un puesto de barbacoa para que se desestresara de la casa, Rocío, de tanto problema que veía, agresiones, golpes con mi ex esposo. Yo por eso es que la llevé, pero ella se me encaprichó con un muchacho de igual 15, 16 ¿Y qué hacían años. con el Y dinero por que eso yo yo la ganaba? llevé. Cuando vi que ella ya se quitó de la cabeza a ese muchachito, fue que me la traje. Rocío, pero ellos empezó, se gastaban empezó el dinero que yo ganaba. Ellos lo ¿Te lo cobraban. quitaban? Sí. ¿Quién yo te lo no. quitaba? Mi papá, él iba y cobraba lo ¿Y que tú yo lo sabías? trabajaba. Ella Yo- lo sabía y lo Yo de permitió. principio no lo sabía hasta que Fernanda me lo dijo. ¿De principio de cuánto tiempo? Cuando empezó recién a trabajar en la barbacoa. ¿Y Rocío, por qué le quitaba el dinero? Para consumir vicio. Ni siquiera lo utilizaban para la casa. Yo lo iba a utilizar para la casa y para mis Yo útiles. lo que no quiero es que ella viva el mismo patrón de vida, Rocío. El Tú me infierno diste que yo ese viví mismo con patrón tu de papá. vida. Tú me diste Yo el ahorita mismo patrón ya de abrí vida. los ojos y ya, A ver, hija, ya Miriam, recapacité. Miriam, te tengo una muy mala noticia. No solamente ya lo está viviendo, sino que lo empeoró. Y eso sucede cuando no tomamos acción. Desafortunadamente no le puedo decir a Miriam que no lo fomentó, porque sí lo hizo. Y ayudada también por él, el que hoy dice que es su exmarido. Pero realmente, pues ni siquiera sabemos si va a regresar o no. Y ni en qué estado, ni en qué momento. Bueno, ni siquiera ha puesto tierra de por medio, porque sigue viviendo en el mismo lugar. O sea, como... Me suena como a... Pues para que sepa dónde encontrarnos, ¿no?